Muy bien, pues Eduardo nos da el ok y empezamos, ¿no? Es un placer poder presentar esta mesa y haber tenido la oportunidad también de escuchar a la anterior, ¿no? Ayer comentaba con un cierto pesimismo, ¿no?, que Paulo Estia suelen decir que el pesimista es un optimista bien informado, que probablemente dentro de un tiempo todo esto que ocurrió solamente interesará, él decía, a los que trabajamos con la memoria y la historia, ¿no?, a los profesionales. Yo digo que, por supuesto, en primer lugar, a las víctimas y a los familiares de las víctimas, ahora hay un matiz, y por supuesto a nosotros mismos, ¿no? Me he quedado con las ganas de preguntarle a Manuel sobre el tema interesantísimo de los tres, ¿no? ¿Cuándo pierde uno la condición de víctima? La de perpetrador, tenemos también dudas, ¿no? Por supuesto, a los malos los definimos muy bien. El año pasado, durante el primer cuatrimestre que daba clase de Historia Contemporánea del País Vasco, tal día como hoy, no, en noviembre fue ya, hablé con los compañeros del memorial, concretamente con mi colega Raúl López, y les propuse a mis alumnos hacer una visita al memorial, alumnos de 21 o 22 años, tercero, cuarto de la carrera. Y habían visto algún testimonio de víctima que yo mismo había grabado. Pero Raúl me propuso otra cosa muy interesante y luego se vio que era verdaderamente importante: escuchar a un perpetrador. En este caso, un chico en su momento, menor de edad, que se incorpora a ETA en el final del franquismo y que luego participa, como miembro ya de un comando, de un secuestro y un asesinato. Preparé a los jóvenes, no tan jóvenes, pero bueno, les preparé para que supieran lo que iban a ver, ¿no? Y bueno, fue un encuentro verdaderamente demoledor, porque yo contextualicé, Raúl y yo hicimos un pequeño ejercicio de historia oral y el resultado fue, yo creo que en la parte emocional muy importante, pero también en la parte histórica, ¿no? Este hombre luego se ha arrepentido y ha hecho su propio proceso, ¿no? Sigue siendo perpetrador porque además nunca llegó a cumplir condena por ello. Asesinato cometido en 1976, amnistiado, una ley excepcional, le disculpa, pero su condición sigue ahí. Él se ha arrepentido de ello. Y le preguntamos sobre diferentes aspectos, ¿no?, incluido precisamente lo que comentaba ahora con uno de los últimos intervinientes, ¿no? ¿En qué medida el franquismo fue una coartada, un argumento? Él dice, por ejemplo, que se incorpora a ETA después de que Pusantic sea justiciado. Es decir, en ese último tramo del franquismo. Y me pareció muy interesante para ver su evolución y posteriormente también esa evolución inversa. Hay un momento donde yo creo que le pregunté, bueno, pues recibís esa orden, pero esa orden implica que finalmente vuestro grupo tenga que ejecutarla, en el más literal sentido de la palabra. Y digo, podías haberte negado. Sí, pero no lo hice, o no lo hicimos. Y luego hay una pregunta también que ya no tiene tanto que ver con el plano histórico, sino con el ético. Y tienes que vivir con eso. Y me dijo, sí, tengo que vivir con eso. Ese es el asunto. Me sirve de alguna manera, aunque tenía pensado otra introducción, para presentar esta mesa. Cuando en alguna ocasión me han pedido que escriba sobre franquismo, a lo que dediqué buena parte de mis primeros años como investigador, tesis doctoral, etcétera, etcétera, y luego de la violencia política, no hace mucho en una revista me pidieron algo sobre ello. Y reproduje, o empezaba literalmente, con el contenido de la placa que hay en Prieranza del Bierzo, que se puso en el año 2000 y que conmemoraba, de algún modo, los 10 años de la memoria histórica. El contenido dice lo siguiente:
Esta cuneta, que durante 64 años fue una fosa anónima de 13 civiles republicanos víctimas de la represión franquista, su exhumación, el 21 de octubre de 2000, rompió el silencio sobre miles de desaparecidos y dio lugar al nacimiento de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica. Su dignidad y su tragedia deben formar parte de nuestra memoria. ¿Cómo no suscribir esto, no? Se firma el 24 de octubre de 2010. En un momento, había sucedido ya antes, de gran efervescencia de la memoria histórica. Luego, cuando intervenga Fernando Martínez, que tuvo otra vida antes de ser secretario de Estado y que conocemos algunos por motivos profesionales, sí me gustaría también, igual en el turno de palabra, que nos pueda contar, ¿no?, las diferencias entre la primera ley y la segunda ley y el propio contexto en el que surgen esas leyes, ¿no? Porque en el 2004, conviene recordarlo, ni siquiera el programa del Partido Socialista, que me corrija Fernando, lleva en sus propios desarrollo la puesta en marcha de una ley de memoria histórica, ahora democrática, ¿no? Son las circunstancias posteriores y una situación política de la que podemos hablar, las que llevan precisamente en el año 2007 a promulgar esa ley. Es decir, es una ley que surge como consecuencia de un determinado contexto político. Probablemente la actual también, y alguna vez hemos debatido, incluso, bueno, tenemos diferentes opiniones, ¿no?, en alguna pequeña reunión que hemos tenido, ¿no? Esto nos sirve, yo creo que para asentar, por lo menos, el terreno que vamos a pisar. No voy a alargarme demasiado, aunque tenía una introducción bastante más larga, porque Eduardo nos ha advertido del tiempo que tenemos, ¿no? Pero ya por lo menos lanzo alguna sobre la mesa. No solamente para Fernando, también para la consejera, también en un sentido con Izaskun, ¿no? Voy a recordar esa vida anterior, Fernando, si me lo permites, ¿no? Fernando Martínez es licenciado y doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada y catedrático de Historia Contemporánea. Para los que le conocíamos y leíamos de antes, sabemos que es un historiador especializado en el republicanismo español, en los movimientos sociales y en el propio socialismo. Bueno, responsable de memoria histórica, uno de los grandes especialistas, también, bueno, todo el tema del mapa de fosas, es decir, una persona con una extensa experiencia y una acreditada solvencia en todos estos terrenos, ¿no? Al mismo tiempo fue alcalde, senador de Almería. Dentro de unas semanas estaremos aquí algunos miembros del Instituto Valentín de Foronda en el Congreso de Historia del Presente, hablando de nuestras cosas, ¿no? Y bien tengo que agradecerlo a otro colega, Rafael Quirosa, que nos haya invitado. Pero aquí, ya digo, le traemos en calidad también de historiador, por supuesto, pero sobre todo de secretario de Estado. Voy a ir presentando de corrido los tres, si no os importa, y luego ya, bueno, vamos interviniendo. En mi casa no mando nada, pero en la mesa suelo ser muy estricto. Entonces voy a dar del orden de 15, 20 minutos en realidad, pero a los 17 os pasaré una tarjeta y os recordaré una tarjeta que quiero que circule y que quiero que me hagáis caso, abusando de vuestra confianza. En fin, un poquito más a la izquierda, no sé si en lo político, pero por lo menos sí en nuestra situación en la mesa. Para ti, Izaskun, te dejo la extrema izquierda. ¡Qué suerte! Dado el día de hoy. ¡Qué suerte, qué suerte! Tenemos a María Jesús San José, que también tuvo otra vida, antes de ser consejera de Justicia. En un mundo tan como el de hoy, ¿no?, en el que se desacredita tanto a los políticos, incluso eso que se ha dado en llamar la clase política. Cuando empezó todo el tema del 15M en un congreso que me tocó también, ¿no?, presidir una mesa, hablaba de que la política no es una clase, ¿no? Y yo siempre he defendido que haya gente dedicada exclusivamente a la política, a la cosa pública. Me parece verdaderamente algo importante, ¿no? Bueno, como decía,
antes de ser consejera de Justicia y Derechos Humanos, ha sido también, por supuesto, parlamentaria, ha sido asesora de diferentes áreas y consejerías, ha trabajado en estos temas, también en temas que tienen que ver con la violencia de género, ha sido asesora, ya digo, de otros departamentos y, por supuesto, es miembro del Partido Socialista. Con Izaskun tengo una relación, bueno, ahora mismo llevamos un proyecto, yo creo que muy interesante, con la Universidad de Deusto, tanto con ella como con Ángela, que estará por ahí. Ahí está Ángela. La ética aplicada, ¿no? Llevamos un proyecto que va precisamente dirigido a los profesores, docentes y alumnos para que tengan un material sobre el que poder trabajar y al mismo tiempo que sirva para desmitificar, ¿no?, los mitos tan profundamente arraigados en nuestra memoria de los últimos años. La guerra civil, el franquismo, el pluralismo. Bueno, Izaskun es autora de algunos de los trabajos más importantes que se han producido en los últimos años sobre todos estos temas, ¿no? Su tesis doctoral, para nosotros es, no voy a decir una Biblia, pero bueno. Ya que hay que desmitificar. Precisamente ella que habla en ese espléndido trabajo del nacionalismo vasco radical como una religión, ¿no?, de sustitución o algo así, creo que lo define muy bien. Pero también otros trabajos que ha tenido la oportunidad de coordinar y de dirigir, como bueno, ese libro, ¿no?, sobre misivas del terror, sobre la extorsión del mundo etarra a los empresarios, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, ya digo, es profesora investigadora de la Universidad del País Vasco y bueno, es un placer siempre colaborar con ella, ¿no? En este diálogo que hemos tenido últimamente, donde nosotros como historiadores y ellas como investigadores en otras materias, nos ha parecido en algunos casos complicado, no voy a decir que no, pero muy enriquecedor poder dialogar entre esos dos mundos. Y creo que también, bueno, pues es una de las personas que más puede saber y aportar sobre este tema. Simplemente, el reloj corre, no quiero que os sentáis tampoco presionados, pero ya digo, a los 17 minutos, Fernando, Jesús, Izaskun, os iré pasando la tarjeta amarilla. Muy bien, cuando queráis. Fernando, empiezas tú mismo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por haberme invitado a estas jornadas, a este seminario. Y la verdad es que lo único que tengo es agradecimiento. Saludar a la delegada del Gobierno, a la presidenta de la Fundación, y con esta mesa estoy encantado de poder aprender bastantes cosas. La verdad es que me ha gustado muchísimo las reflexiones, he llegado tarde, pero las reflexiones que había estado haciendo al final sobre el tema de las víctimas, y todos los días se aprende muchísimo, ¿no? Y sobre todo de pensadores como los que había en la mesa anterior. Es una pena no haber estado antes, lo digo sinceramente. Bueno, vamos a pasar un poquito de lo que es el análisis, ¿no?, que más conceptual que se venía realizando, se ha realizado en la mesa anterior sobre el tema de las víctimas, sus definiciones, etcétera, para contaros un poco las políticas públicas de memoria que en este momento estamos impulsando desde el gobierno de España. Bueno, la primera cuestión que quiero señalar es que la democracia española empieza a hacer políticas públicas de memoria a partir de la Ley de Memoria Histórica del año 2007. Antes había tenido en la democracia algún tipo de políticas espontáneas que procedían fundamentalmente de la sociedad civil y procedían especialmente de los ayuntamientos democráticos, los partidos de izquierdas y tal, pero no había políticas públicas de memoria, no había tenido políticas públicas de memoria. Sí que había habido reparaciones de carácter económico que se inician prácticamente con la ley de amnistía y que todavía se siguen manteniendo, porque hay todavía una serie de gente. Tristísimo ver cómo van descendiendo las contribuciones que se hacen de reparación económica por la situación biológica que va desapareciendo la gente. Si quiero dar el dato, porque muchas veces se dice que la democracia no ha hecho nada, daros el dato de que en reparaciones económicas, desde la ley de amnistía hasta la actualidad,
prácticamente el Estado español en reparaciones. Se puede hablar de una suma superior a 25.000 millones de euros. 25.000 millones de euros. Lo comento porque muchas veces no se comentan estas cosas y es importante. Y vuelvo a reiterar que no se han hecho políticas públicas de memoria. El franquismo tenía unas auténticas políticas públicas de memoria. El franquismo desde el primer momento pensó en cómo hacer esas políticas públicas de memoria y las llevó prácticamente a todos los niveles de su actuación. Hablaban de los caídos por Dios y por España, permanentemente, hasta en los partes de mediodía, de la noche y de la mañana, en Radio Nacional de España, que terminaba siempre caídos por Dios y por España presentes. Y no solamente eso, sino que había plagado las calles de España con rótulos de asesinos, de violadores, lo había de gente que había estado fundamentalmente al frente de los procesos de represión y sobre todo las llenan las ciudades de los grandes golpistas en contra de la situación constitucional de la Segunda República. Y no solamente eso, sino que además hace reparaciones morales, reparaciones económicas, y dedica un día, el 20 de noviembre, a recordar siempre a las víctimas por Dios y por España. Y no solamente eso, sino que además levanta un mausoleo, el llamado Valle de los Caídos en aquellos momentos, hoy felizmente Valle de Huelgaburos. La pregunta, por tanto, habría que formularse si esa es la política que se hace en relación con los vencedores, las víctimas de los vencedores. ¿Cuál es la relación con las víctimas de los vencidos? Las víctimas de los vencidos a lo largo de 40 años estuvieron criminalizadas, estuvieron estigmatizadas y estuvieron separadas de la escena pública, estuvieron invisibilizadas. Y claro, la pregunta siguiente sería, ¿y qué pasa cuando llega la democracia con las víctimas de la dictadura, las víctimas del franquismo? Podemos decir que los imaginarios que se habían planteado a lo largo de la dictadura y todo lo que eran los comportamientos difícilmente se rompen en los procesos de la transición. Y todo eso en el marco de una serie de actuaciones de carácter espontáneo de los ayuntamientos que empiezan a exhumar fosas de una manera espontánea, que se cambian rotulaciones de las calles desde el punto de vista simbólico, vuelven a España cadáveres de líderes importantes como Largo Caballero o con Diego Martínez Barrio, etc. Y también llega a España gente importante del exilio. Es en ese contexto que lo que podemos decir que son los primeros momentos espontáneos, de políticas espontáneas de memoria, llega un momento en que van a terminar. Y la pregunta, lógicamente, sería ¿y por qué? Pues fundamentalmente porque se da el golpe de Estado de Tejero. Ese golpe de Estado paraliza lo que era un planteamiento espontáneo de políticas no públicas, porque no lo hacía el Estado, pero sí lo hacía la sociedad civil y algunas instituciones y corporaciones locales y primeros movimientos memorialistas que entonces prácticamente eran mínimos. Los años 90 sí que marcan de alguna manera un proceso que me parece muy interesante tener en cuenta. Hay todo un planteamiento de revisionismo histórico, de negacionismo, que fundamentalmente se impulsa en torno al 20 aniversario de la muerte del dictador. Es el momento en que se empieza a decir que la dictadura no fue tan mala, por tanto se empieza a blanquear la dictadura. Es el momento en que se dice que la culpa de la guerra civil, se decía entonces, la guerra de España, la tiene la República, y eso se catapulta en el momento que llega Aznar al poder y el Partido Popular, y entonces se empieza a decir que hay que pasar página, se empieza a decir que no hay que reabrir heridas, y se empieza a plantear una cuestión que me parece importante, y es que todos fuimos culpables. De alguna manera, plantear la equidistancia en todo este proceso. Antes, la moderadora de la mesa hablaba de la generación de los nietos. Me parece que es importante porque la reacción ante todo este planteamiento de revisionismo y de negacionismo fundamentalmente va a ser por parte de esa generación de los nietos.
Los historiadores sabemos que cada 20, 25 años nos replanteamos bastantes cosas en la historia. Y esa generación de los nietos empieza a preguntar, quieren saber qué ha pasado con sus abuelos, qué ha pasado con sus tíos abuelos, qué ha pasado con gente del pueblo que le cuenta. Y es gracias a eso que se inicia todo el proceso que comentaba antes, de las primeras exhumaciones con rigor científico, la prioranza del Bierzo, y empiezan a surgir las asociaciones de memoria por doquier. Gracias a esa situación de que las asociaciones de memoria empiezan a exigir, a plantear qué pasó, a querer conocer, a que se pueda rendir también y se pueda conmemorar a las víctimas republicanas, pues gracias a eso es por lo que cristaliza la ley del 2007, que vuelvo a reiterar, es la primera vez que en España empiezan a hacerse políticas públicas integrales de memoria. ¿El por qué una nueva ley? Una nueva ley fundamentalmente se produce porque a partir de, como sabéis, de la llegada al poder del Partido Popular con Mariano Rajoy, a partir de ese momento se caracteriza por establecer un presupuesto cero para las políticas de memoria que se habían impulsado por parte de la etapa de Rodríguez Zapatero, pero también por algo más, porque la ley de 2007 tenía un conjunto de déficit y de lagunas que había que cubrir, y sobre todo porque había algunas reflexiones importantes a escala internacional. Reflexiones importantes a escala internacional que vienen de la mano de Pablo de Grey y como relator de la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición, y también como un informe que se emite en el año 14 y especialmente también por otro informe que se hace por parte de Naciones Unidas en relación con desapariciones forzadas e involuntarias. A mí me parece que esas reflexiones que hacen desde Naciones Unidas van a marcar un cambio de rumbo en todo el proceso del movimiento memorialista en España, y sobre todo van a empezar a situar en qué contexto se puede plantear la memoria. Me parece de gran interés porque eso es lo que va a alumbrar gran parte de las leyes autonómicas de memoria histórica y democrática que se impulsan, y sin lugar a dudas también lo que es nuestra ley de memoria democrática del año 22. Además de eso, se habían planteado este tipo de leyes que emanan del 7 en distintas comunidades autónomas, y había muchas propuestas también aprobadas en el Parlamento, aprobadas en el Senado, de proposiciones de ley para que se preocupara, para que se implementara las políticas de memoria. La ley del año 22 especialmente pone el acento de las políticas públicas en las víctimas. Ese es el elemento clave y fundamental. Entre otras cosas, porque ha habido un tratamiento asimétrico en relación con las víctimas de los vencedores y las víctimas de los vencidos. Los vencedores, como comentaba antes, han sido sistemáticamente reparados a lo largo de mucho tiempo. Las víctimas de los vencidos seguían estando de alguna manera olvidadas, pese a que estábamos en un proceso democrático y no se habían situado en el contexto en el que y en la dignificación institucional que deberían de tener. Por tanto, ese es el planteamiento que nos mueve como elemento fundamental a impulsar una nueva ley, que es la del año 22. Las víctimas en el centro de las políticas públicas, y de ahí emana todo el planteamiento de, en la propia ley, por primera vez y en la parte dispositiva, declarar la ilegalización o declarar ilegal el régimen franquista, y plantearnos algo que era muy reparador para las víctimas, y era declarar ilegales los tribunales de excepción franquista, todos, consejos de guerra, tribunales de responsabilidades políticas, masonería, tribunales de masonería y comunismo, comisiones depuradoras administrativas, etcétera, etcétera. Todo eso se declara ilegal e ilegítimo, cosa que no había hecho la ley del 7, y de la misma manera, a partir de eso, todas las resoluciones, todas las sentencias se consideran radicalmente nulas. Con lo cual, una de las grandes aspiraciones del movimiento memorialista y de las víctimas de los vencidos, era que el Estado definitivamente lo hiciera. A partir de ahí se va a plantear la necesidad de un censo de víctimas que se está realizando en este momento, y a partir de ahí algo que era importantísimo
importantísimo es empezar a hacer declaraciones de reparación y de reconocimiento a las víctimas. Esto me parece que es importante, pero que apenas se le da importancia, se pone de relieve. Digo que es importante porque quizás es el elemento reparador más potente que en este momento puede tener. Yo que tengo la experiencia de, por ejemplo, los dos últimos años, haber entregado más de 700 y pico declaraciones de reconocimiento y de reparación, no os podéis imaginar lo que supone para las víctimas y los hijos de las víctimas. Un ejemplo sirve por mucho. Estamos haciendo la entrega de una declaración de reparación y de momento el hijo de una víctima, que su padre estaba en una fosa común, que lo habían arrebatado esos restos de la fosa común sin que lo conociera la familia, llevarlo al valle de Cuelgamuros, nos para, cuando le entregamos la declaración, nos para el acto. Y de que quería intervenir. Al principio dije, pero usted lo hace al final. No, yo quiero intervenir. Interviene y saber, esto es lo más grande que me ha ocurrido a mí en mi vida. Lo que yo estaba esperando definitivamente. ¿Saben ustedes lo que voy a hacer con esta declaración? Le voy a hacer 13 fotocopias. 13 fotocopias. La primera la voy a poner donde estaba mi padre, en la fosa común donde estaba. Y después voy a poner el resto de las 12 en todos los bares del pueblo. Para que toda la gente del pueblo conozca y sepa que mi padre no era un criminal. Que mi padre era un trabajador del campo, de la UGT, y que por eso, precisamente porque era un líder sindical, lo llevaron, lo sacaron de mi casa los falangistas y lo fusilaron. Imaginen ustedes la situación que se plantea cuando entregan. Son tremendamente emotivas y evidentemente reparadoras. En el marco, por tanto, de lo que es la reparación, este tipo de declaraciones para nosotros empiezan a ser fundamentales. En relación con las víctimas, la ley establece claramente que las víctimas llegan hasta la Constitución, prácticamente desde el golpe de Estado hasta la Constitución, pero nos planteamos algo que era evidente en ese momento. Vamos a ver, lo que son las investigaciones, lo que son todos los procesos de conocimiento a fondo de la víctima y, por tanto, la investigación, que puede ser incluso hasta una investigación penal, etcétera, eso se hace hasta el año 78, hasta la Constitución. Pero nos encontramos con un problema, y es que después de la Constitución, pues evidentemente también había violaciones de los derechos humanos. Había propuestas muy variopintas encima de la mesa por parte de los grupos parlamentarios. Algunos grupos parlamentarios, como Bildu, por ejemplo, trataba de llevarlo hasta el año 99, diciendo que haya una comisión de estudio de las violaciones hasta el año 29, otros planteaban que llegara hasta la incorporación de España a Europa, otros planteaban que llegara hasta el 82, y vimos conveniente en una propuesta conjunta del Partido Socialista y Sumar llevarlo hasta finales de diciembre del año 83, para que nunca se nos pudiera acusar de decir que había violaciones durante la época de la UCD y, sin embargo, no había violaciones en la época del Partido Socialista. Eso fue objeto de mucho comentario, de mucho revuelo, hasta tal punto que la derecha hablaba de la ley Bildu, cuando realmente Bildu lo que planteaba es otra ocasión. Esa comisión, fundamentalmente, que es la que responde a la adicional 16ª, fundamentalmente parte de un hecho. Y el hecho evidente es que las condiciones y el contexto no cambian con la aparición de una norma. Dicho de otra manera, no cambian con la aparición de la Constitución. No podemos decir, a partir de la Constitución, ya las prácticas que ha habido ya han desaparecido, porque aquí ha cambiado absolutamente todo y las conductas pues han cambiado de la noche a la mañana. Eso no es real. Y por lo tanto había que plantearse cuál es la trayectoria en los primeros años de la democracia. También todos somos conscientes de que aquí en España no se produjo lo que podemos llamar un proceso rupturista con el pasado, y evidentemente eso tiene sus consecuencias, por ejemplo, en la no depuración de las fuerzas y los cuerpos de seguridad. Y eso evidentemente supuso una continuidad en las conductas.
Y esa continuidad de las conductas es real. Quien no quiera verla y quien quiera mirar para otro lado, que mire para otro lado, pero evidentemente la ley teníamos que contemplar esas posibilidades y en este momento tenemos una comisión de la que Antonio Rivera forma parte, de los que estamos aquí, bueno, conmigo también, ¿no? Y estamos estudiando un poco cómo podemos hacer ese estudio en que situemos cuáles son las víctimas, en qué contexto, en qué planteamiento se puede hacer esta situación de víctimas. Es en este contexto en que nos estamos planteando, sin lugar a dudas, en esta comisión, pero en el marco de todo lo que consideramos víctimas, nosotros hacemos un planteamiento inclusivo de las víctimas. No hacemos lo que nos están haciendo sistemáticamente el Partido Popular con la Ley de Concordia, que fundamentalmente lo que está permanentemente planteando es las víctimas de ETA frente a las víctimas del franquismo. Incluimos, no en este caso objeto de la ley de memoria, pero incluimos a todas las víctimas y tenemos que hacer un estudio, en este caso, para ver cómo lo avanzamos. Puedo señalaros en este sentido que contemplamos las víctimas en el sentido del contexto en el que se dan, pero también en los medios que se dan, es decir, una víctima que se produce en una cárcel o que se produce en una comisaría, pese a que no fuera una persona, un héroe que está en la lucha sindical o que está en la lucha, ¿qué voy a decir yo?, en la lucha política y tal, bueno, se da en unas condiciones concretas y determinadas que evidentemente se puede contemplar con la finalidad de que dentro de la ley se pueda reparar. Porque claro, nuestras víctimas son hasta el 78, no avanzamos más, pero aquí se puede ampliar hasta el año 83 y esa es la tarea y el debate que tenemos en el seno de la comisión en este momento. Hemos asumido el Estado, el liderazgo en las exhumaciones, deciros que llevamos más de 600 actuaciones, hemos exhumado más de 5.600 cadáveres hasta estos momentos, los últimos años, y sin lugar a dudas estamos en un proceso en el que fundamentalmente buscamos una justicia restaurativa, lo insisto, justicia restaurativa. Cuando mucha gente me dice que no enjuiciamos a nadie del franquismo, los grandes criminales del franquismo, están todos muertos. Quedan algunos torturadores, sin lugar a dudas, y la ley establece el derecho a la investigación. Y para eso hemos puesto en marcha una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y de Derechos Humanos, que también tengo que deciros, también hay a veces jueces que nos lo están torpedeando, es decir, que hacen sus interpretaciones y hay una obstaculización a que realmente se haga la investigación. Eso no quiere decir que eso al final termine en un proceso penal, pero por lo menos que se conozca la verdad. Antes se hablaba aquí de la verdad, que es lo importante. La verdad de lo que ocurrió. Las víctimas no nos están planteando venganzas. Te lo digo sinceramente, no están planteando venganzas. Las víctimas lo que quieren es una reparación. Y que el Estado le dé una reparación institucional. Eso es lo que nos están planteando las víctimas. No están planteando a ver si meten en la cárcel a este o va a ver si hace tal cosa con otro. No, están planteando esto porque estamos en contacto directo con todas las víctimas. Y concluyo porque creo que después tendré más tiempo en terminar. Lo que más nos preocupa en este momento es que el tema de la memoria entre en la escuela y evidentemente ya está a partir de los decretos de enseñanzas mínimas que se han aprobado, por decirlo de alguna manera. Ya no llega la historia de España de segundo bachillerato, ya no empieza en Atapuerca y llega hasta la actualidad, empiezan las Cortes de Cádiz. Ya no se habla en un único tema república y guerra civil, insinuando de que la república tiene la culpa de la guerra civil, sino que habla de análisis profundo, riguroso de la Segunda República. El siguiente tema es golpe de Estado, guerra de España y dictadura. Con lo cual estamos avanzando y eso es obligatorio en todas las comunidades autónomas. Me preocupa mucho el tema de la juventud. Aquí la inmensa mayoría que somos gente que ya lo comentaba José antes, no sabemos qué va a pasar, pero peinamos canas todos. Lo importante es que la gente joven entre en esta cuestión y desde luego vamos a dedicar el próximo año, con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador, a llegar realmente a la gente joven como prioridad, que conozcan la memoria.
Nosotros tenemos una idea de que memoria es democracia, profundizar en la memoria es profundizar en la democracia. Después continúo. Muy bien, Fernando. Es que sí. En el contenido y en el tiempo. Y no espero menos de la consejera, cuando quiera. Bueno, señores, señoras, buenos días. También para mí es un placer compartir mesa, desde luego, con historiadores, investigadores, y yo apuntaría la necesidad de la difusión de todo esto. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la Fundación Fernando Buesa y al Instituto Social de Historia Social Valentín de Foronda por haberme invitado a este 22º seminario. Unas jornadas que a estas alturas ya se han convertido en todo un referente del debate y la reflexión sobre el terrorismo, la violencia, las víctimas y la gestión de la memoria y la historia. Por entrar en materia, quisiera comenzar por poner sobre la mesa una primera reflexión sobre los problemas que devienen de la distinción entre una memoria histórica relacionada con la guerra civil y la primera etapa del franquismo y otra memoria reciente vinculada a los últimos años del régimen dictatorial y a las diferentes dinámicas sociales y políticas que surgieron en ese periodo hasta llegar a la transición y a la propia democracia, de la cual quisiera recordar que disfrutamos hace casi medio siglo. Es una distinción que, aunque quizás sea cómoda para los historiadores, acostumbrados a la fragmentación del pasado para su mejor comprensión y explicación, corre el riesgo de suponer una frontera cuando nos referimos a la gestión de la memoria. De esta forma, lo que es continuidad se convierte en estanqueidad, con estrechos pasillos que apenas permiten una interrelación entre ellos. Una división que ha dado lugar a la construcción de relatos encontrados, como si entre ambos periodos hubiera una galería de espejos capaz de distorsionar la imagen de los diferentes actores y, en concreto, de las víctimas de ambos periodos, hasta el punto de que cuando se miran no se reconocen. Una estrecha galería de espejos que llega incluso a distorsionar el significado de las palabras. Así, términos como víctimas, victimarios, odio o violencia parecen no significar lo mismo en uno o en otro compartimento. Incluso conceptos tan básicos como bien y mal, condena o repulsa, se ven transformados y confrontados por ese juego de espejos que separa ambos espacios narrativos de nuestro pasado, haciendo posible la más rotunda de las condenas de la violencia política de uno de los periodos, mientras se titubea o se relativiza la del otro. Además, curiosamente, se trata de un fenómeno bidireccional. Quienes mayor empeño ponen en subrayar y enfatizar a las víctimas de uno de los compartimentos son los que relativizan, esquivan o incluso niegan a las víctimas del otro periodo. Así, por ejemplo, quienes se declaran herederos de los gudaris de la guerra civil y el franquismo y exigen el reconocimiento de las víctimas de este periodo, curiosamente intentan pasar de largo, relativizar o simplemente desterrar de sus discursos la violencia de ETA. De la misma manera, hace apenas 2 semanas hemos podido asistir al bochornoso espectáculo de escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid manifestando que ETA sigue más viva que nunca y a sus correligionarios exhibiendo por pura intencionalidad política las fotografías de víctimas de dicha banda, mientras que en las diferentes comunidades autónomas en la que gobierna su partido se empeñan en derogar las leyes de memoria democrática que reconocen a las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Cuanto señalo, corre el riesgo de establecer 2 memorias encontradas, con víctimas que se hacen corresponder con cuerpos políticos y sociales concretos diferentes a otras, asignadas artificiosamente a otra cultura política. En ese proceso, memorias y víctimas son las primeras sacrificadas, pero también la propia ciudadanía, que a duras penas podrá integrar en su consideración a todas ellas, que es precisamente el empeño que ha de guiar las políticas públicas de memoria. Más allá de la compleja trayectoria que ha tenido la consideración de las diferentes categorías de víctimas a lo largo de las últimas décadas, tema sobre el que ya se ha debatido en este y en otros seminarios y que sin lugar a duda ha condicionado la compartimentación a la que me he referido, me gustaría centrar lo que queda de mi intervención en reflexionar sobre los diferentes caminos que tenemos que seguir para intentar revertir esta situación.
A fin de cuentas, esta mesa a la que he sido convocada tiene como misión el poder reflexionar sobre las políticas que debemos impulsar las diferentes instituciones a fin de lograr el pleno reconocimiento de todas y cada una de las víctimas. Comencemos por asentar algunas ideas básicas. Entendemos como víctimas aquellas personas que sufren por una iniciativa atribuible directa o indirectamente a otro ser humano. Una iniciativa que ha sido injusta, utilizando para tal categoría el criterio de los derechos humanos como base fundamental mínima de la dignidad humana. Es precisamente este dolor, este sufrimiento injusto al que ha sido sometida, el que otorga el mínimo común denominador a la hora de comprender todas y cada una de las víctimas. Efectivamente, lo que las une es haber sido víctimas de una forma concreta de violencia. Aquella ejercida por quienes intentaban imponer por la fuerza sus objetivos políticos. Son víctimas entonces de una violencia política, lo que les confiere una significación, en tanto que son el reflejo de una acción que al violentarles no trata sino de amedrentar a la sociedad y condicionar las decisiones de sus poderes públicos. Es precisamente lo que pretende el terrorismo, instrumentalizar la violencia dirigida contra determinadas personas para cercenar la libertad del conjunto social y obtener por la fuerza el logro de sus objetivos políticos particulares. Han sido víctimas de quienes no creían en la democracia ni en sus herramientas, de quienes tenían entre sus objetivos la eliminación del diferente, la imposición de un modelo totalitario, uniforme, donde no hubiera sitio para la más mínima discrepancia, que eran cruelmente eliminadas por medio del miedo, la coerción, la violencia física, económica y social, y en el peor de los casos, con el asesinato. Todas estas víctimas han sufrido la vulneración de los derechos humanos, sin exclusión ni distinción entre ellas. Es fundamental que comprendamos que la injusticia de su dolor jamás podrá servir para justificar o compensar el daño causado a otras. Hay que insistir hasta lo indecible que unas víctimas no justifican el daño que se produjo en otras, porque pretendidamente se les presente como contrarias en su significación política. Tenemos que combatir cualquier intento de instrumentalización, voluntaria o no, de ninguna víctima con la intención de contraponer su condición y significado a otras. Tanto las víctimas del terrorismo, sea el nacionalista o el vinculado a la extrema derecha, como las víctimas de abusos policiales o parapoliciales, todas lo fueron de proyectos o de comportamientos totalitarios y antidemocráticos. Todas son testimonio de la existencia de grupos más o menos organizados que vieron en la democracia una amenaza a sus proyectos políticos homogeneizadores, autoritarios y excluyentes. Ningún dolor, ninguna injusticia puede servir de justificación, legitimación o compensación para ningún tipo de violencia o conculcación de los derechos humanos. Ninguno. Estas son las bases fundamentales, cuestiones elementales sobre las que construir nuestras políticas de memoria centradas en la comprensión del sufrimiento injusto padecido por todas las víctimas. Una memoria que ponga en el centro la comprensión de su dolor, pero también la del contexto político y social que explica la vulneración sufrida y el dolor, el sufrimiento personal. Quizá lo más importante para poder ahondar en esta reflexión tenga que ver con la necesidad de comprender los mecanismos que empleamos a la hora de construir nuestra memoria, porque no todo vale. En primer lugar, la memoria se tiene que sustentar en acontecimientos constatables y no en ficciones, imprecisiones o medias verdades. La memoria es otra construcción social, pero no puede equivaler al mito, a la leyenda. Aquí es donde la historia, como ciencia social, juega uno de sus papeles más importantes, porque su capacidad para el constante cuestionamiento del pasado a la luz del rigor científico. Inevitablemente, y está bien que esto ocurra, cada persona o cada colectivo se hará cargo de su memoria. Pretender que ésta sea única o mucho peor, dirigida desde arriba, es absurdo y nefasto. Pero de la misma manera hay que procurar que ésta se elabore a partir de un conocimiento riguroso de lo ocurrido. Las memorias serán o no compartidas o inclusivas, pero tendremos que procurar que el conocimiento sea cierto, aunque contravenga un recuerdo más amable de estos pasados sucios que tiene toda comunidad, la nuestra también.
En segundo lugar, en una sociedad democrática, la ciudadanía debe mantener una posición reflexiva y tiene derecho a cuestionar los relatos que hereda. La memoria no puede esculpirse en piedra, porque nadie tiene el monopolio de su relato. Pero el conocimiento y la relación en el pasado ha de tener una intención sanadora en lo posible. Por muy negativo que sea el recuerdo de lo que alguna vez fuimos, este debe favorecer precisamente que nunca más vuelva a repetirse. El conocimiento del pasado en ese sentido no es ni de una erudición sin consecuencias ni de engañados conscientemente por una falsedad que comparten muchos. El conocimiento del pasado, la construcción memorial, han de contribuir a que seamos mejores y más justos como personas y como colectivos. Esa debe ser la intención de las políticas y no otra. Y en tercer y último lugar, es necesario que los relatos que sustentan nuestra memoria se construyan sobre la base sólida del respeto a los valores democráticos. Ningún relato puede pretender la construcción de comunidades estancas basadas en el odio y la exclusión del diferente. El respeto de los derechos humanos es un suelo ético mínimo exigible a todos los relatos de nuestra memoria. Y eso nos pone sobre la mesa al menos dos problemas de difícil abordaje, por más que este sea ineludible. Primero, en la construcción de una memoria democrática debemos ser conscientes de que partes de nuestras sociedades respaldaron por activa o por pasiva comportamientos precisamente contrarios a la democracia. El esfuerzo por integrar a esa defensa de los derechos humanos, del Estado social y de la democracia es esencial. Y el distanciamiento de esos sectores con su pasado particularmente negativo es un empeño del que no debemos dudar. De la misma manera, en segundo lugar, como representantes que somos de los poderes públicos, estos no siempre actuarán correctamente, hasta el punto de cometer errores e incluso crímenes. Al cabo del tiempo y con el debido rigor y exigencia, debemos reconocer los hechos de violencia ilegítima e ilegal que pudieron haber cometido funcionarios públicos, como debemos esforzarnos en que el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de todas las víctimas, al margen de la razón de su victimización, sea tratado básicamente de la misma manera. Estas son las bases fundamentales del papel que ha de jugar Gogora en nuestra sociedad. Un organismo público capaz de aportar a la sociedad las herramientas necesarias para construir una memoria reflexiva, crítica y en constante transformación, que garantice el respeto que tiene cada comunidad a construir su propia memoria, siempre que se sustente sobre los pilares del respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos por los que tanto ha trabajado y ha luchado la sociedad vasca, así como en lo posible sobre la verdad del conocimiento de lo ocurrido. Un instituto de la memoria, de la convivencia y los derechos humanos que mira al futuro sin sectarismos y sin obsesiones. Eskerrik asko. Muy bien. A ti no tengo que llamar la atención, pero te la llamaré. Sí, claro, porque igual me voy de tiempo, porque como la consejera ha dejado más minutos, pues igual los cojo yo. Te puede ceder algún minuto, ¿eh? Bueno, buenos días, egun on guztioi. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Fernando Buesa y al Instituto de Historia Social Valentín de Foronda de la UPV, y en concreto pues, a Antonio Rivera y a Eduardo Mateo, que han tenido a bien invitarme, aunque yo en esta mesa no sé si pinto mucho, pero bueno, voy a intentar por lo menos reclamar la idoneidad de mi presencia. Yo creo que voy a intentar de alguna manera hacer una relectura sosegada desde mi punto de vista, que yo creo que intenta representar lo que ha sido la trayectoria de reflexión y de investigación del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, al que pertenezco, y que en algún momento ha citado José Antonio en su intervención. El problema de fondo de las leyes y de las políticas de memoria radica siempre en qué se recuerda y en qué se olvida, y desde qué intereses y desde qué poderes se hace, ¿no? Yo creo que no hemos tenido que esperar al final de ETA ni tampoco al final de la que emerjan las políticas públicas de memoria, con su correspondiente legislación y su correspondiente institucionalización, para que nos hayamos visto sometidos a la controversia o a la batalla por el relato, algo que ha sido consustancial precisamente al desarrollo de toda la actividad mortífera de ETA y especialmente al planteamiento en términos dicotómicos hecho por el sector político y social que apoyaba a la banda terrorista.
Por otro lado, los vaivenes sufridos por la Ley de Memoria Histórica, la polémica en torno a la salida del Valle de los Caídos del general Franco y también el diseño y la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, creo que son parte de la crónica de una especie de esas dos Españas, de la que hablaba Antonio Machado, más que síntoma de una democracia madura que es capaz de enfrentarse críticamente a su pasado con todas las consecuencias. Estoy convencida, como lo ha dicho también la consejera, que el reconocimiento de todas las víctimas, sin equiparaciones indebidas, pero de todas las víctimas de nuestro pasado reciente, del franquismo, por supuesto, pero también del terrorismo, son el punto de partida inexcusable para esa reconstrucción de la convivencia, tanto en lo que se refiere a la reparación y el acceso a sus derechos, como también mediante el cultivo de una memoria crítica que podamos transmitir a las nuevas generaciones. Y aquí entra pues todo lo que tiene que ver con mi trayectoria cívica y mi trayectoria profesional. Yo voy a hacer un especial hincapié, cuando haga la revisión de algunas de estas leyes, en el enfoque educativo, en las consecuencias que esas leyes y su aplicación en el terreno educativo han tenido y están teniendo para la transmisión de esa memoria crítica a los jóvenes y a las jóvenes de hoy. Y voy a intentar, en la medida de mis posibilidades, remitirme en primer lugar a las dos leyes que fueron emblemáticas para la defensa, diríamos, integral de las víctimas del terrorismo, tanto la Ley Vasca de 2008 como la Ley Española de 2011. Tengo la sensación de que la opinión pública en general y muchos responsables públicos, y no quiero hacer un chiste con esto, pero no se leen las leyes. Y creo que eso es un problema muy serio porque luego hay una instrumentalización de las mismas que cuando uno se centra en un análisis sosegado de ellas se da cuenta de, bueno, cuando no es impericia o incompetencia, pues es simplemente mala intención. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estas dos leyes que me parecen centrales, yo creo que ahí aparece la figura de las víctimas como sujeto de derecho que debe ser objeto de una reparación integral en la medida de lo posible, como decía Reyes Mate, reparando lo reparable y haciendo memoria de lo irreparable, y que además su memoria debe ser clave precisamente para el cultivo de una ciudadanía crítica y de la transmisión de esa memoria a las nuevas generaciones, siendo conscientes además de que se les otorga claramente a las víctimas una significación política y social, en correspondencia también con el significado político que tuvieron la mayor parte de los crímenes, menciona parte de los daños colaterales de los que hemos hablado antes, un significado político que tenía detrás la imposición, como se ha dicho aquí en la mesa, de un proyecto totalitario y excluyente. En el terreno educativo, las dos leyes, de la misma manera, insisten en el cultivo de los valores éticos y de los valores democráticos, y específicamente en la importancia de los testimonios de las víctimas en las aulas para propiciar esa deslegitimación ética, política y social del terrorismo. Es verdad que también hay diferencias entre ellas que tienen que ver, por supuesto, también con la diferente sensibilidad del legislador. Eso no hay que dudarlo. Por un lado, la vasca explicita quiénes son las víctimas a las que ampara, que serían las víctimas de ETA, del GAL y de la extrema derecha. En la española no existe esa mención expresa, se prolonga el periodo hasta el año, o sea, se retrasa hasta 1960 y se incluyen cuestiones como la figura de las personas amenazadas, se otorga un énfasis especial a la derrota definitiva, incondicional y sin condiciones del terrorismo, al cumplimiento íntegro de las penas de los victimarios y a la prohibición de símbolos y de objetos de exaltación individual y colectiva del terrorismo en los lugares públicos. Yo creo que es importante tener en cuenta cómo, antes de que, incluso cuando todavía estábamos en debate sobre la ley vasca en el año 2008, nos estaban cogiendo la delantera ya. Con una ETA agonizante, el sector intelectual, ideológico y político que le servía de cobertura, percibiendo los riesgos de perder el control sobre el presente y el futuro de la ciudadanía vasca, renovó sus esfuerzos por reescribir ese pasado y así combatir, aunque fuera para consumo interno, discursos y prácticas institucionales reveladoras de su responsabilidad directa o vicaria con la barbarie. Con este fin mantenía incólume su relato, digamos, de ese conflicto milenario, sin admitir la complejidad de la historia ni sus discontinuidades. Y lo hacía desde una épica de resistencia que incluye como respuesta legítima el recurso a la violencia y una concepción monolítica del pueblo vasco y del pueblo español como si fueran dos realidades completamente separadas entre las cuales no cabe ningún tipo de relación salvo el antagonismo. Solo en ese marco históricamente falaz y éticamente inaceptable, los activistas de ETA pueden seguir siendo considerados esos patriotas voluntarios que han practicado la lucha armada en defensa de su pueblo. Y si contrastamos esta visión que trataba de transmitir Euskal Memoria
con las opiniones actuales de la ciudadanía vasca, tendríamos que recurrir, por ejemplo, a los últimos resultados del Deustobarómetro, en concreto a la oleada de verano de 2024, que nos muestra algunos signos de esperanza en la medida en la cual 2 de cada 3 vascos piensan claramente que es un grupo terrorista, 1 de cada 5 que es una organización armada y un 6% una banda de criminales. El grueso del sector juvenil tiene una opinión mucho más negativa, de modo que el porcentaje de quienes piensan que ETA era una banda terrorista se incrementa hasta el 80%. Desaparece prácticamente del imaginario colectivo juvenil lo de ser una organización armada y aparece teniendo un significado importante que yo no despreciaría por su significado no tanto cuantitativo como cualitativo, la categoría de ser una vanguardia independentista y socialista que engloba casi al 15% de la juventud. Digo, por ver la cal y la arena de esto. Por otro lado, parte de la sociedad vasca y sobre todo de la sociedad española le ha costado mucho, y yo creo que aún le cuesta, reconocer la existencia de víctimas de terrorismo de Estado. Y más aún de la violencia policial y parapolicial, bien porque mancha la credibilidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los principales damnificados por la violencia etarra, o bien porque al fin y al cabo, algunos dicen, ellos se lo han buscado, cuando la mayoría de las víctimas ni siquiera tenían relación con ETA. Yo creo, sinceramente, que prestigiar la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado implica, por supuesto que sí, revelar su contribución al final del terrorismo, y así lo reconoce expresamente la Ley Española de 2011, pero también reconocer que en determinados casos, y sobre todo en el periodo de transición y de la consolidación democrática, se cometieron abusos, crímenes que hay que visibilizar, denunciar e investigar, sin realizar equiparaciones indebidas ni tampoco alimentar las tesis de los dos bandos enfrentados en un conflicto bélico. Así lo recoge expresamente la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas de Abusos Policiales del año 2016. Y creo que además romper con esa infernal lógica que se ha instalado muchísimo en la clase política y que además alimenta la polarización entre los distintos sectores de la ciudadanía de la ley del talión, del ojo por ojo, que nos aboca a que nos quedemos todos ciegos, significa reconocer en cada ser humano una dignidad inalienable que no depende de sus actos. Ambos elementos no resultan, desde mi punto de vista, baladís para evaluar ética y políticamente la calidad de nuestra democracia y de su transmisión a las nuevas generaciones. Como todos sabemos, al amparo de las distintas legislaciones se han ido creando tanto Gogora, el Instituto Vasco de la Memoria, como también el Centro Memorial, cada uno evidentemente en función de la legislación, dedicando su atención a un determinado periodo y a un determinado tipo de víctimas. Y ya hemos visto pues, lo que genera precisamente ese planteamiento. Yo sinceramente creo que es muy importante que el trabajo conjunto entre las dos instituciones, las sinergias entre ellas, pueda romper con algunos presupuestos o tópicos, estereotipos, que están profundamente instalados en la memoria colectiva. Para algunos, Gogora sigue siendo una mera sucursal memorialista del nacionalismo. Y eso es importante que lo sepamos y que lo combatamos desde las instituciones públicas. Y para otros, el Centro Memorial es el puntal reproductor de los planteamientos de la despectivamente denominada derecha españolista. Finalmente, y de esto sé menos, pero quería hacer un apunte, el diseño y la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de 2022 ha alimentado todavía más ese clima de polarización política, tanto por su fondo como también por su periodo de cobertura. En primer lugar, se insiste en que representa la memoria de unos, de una parte de la sociedad frente a la de otra, como si, de alguna manera, se rompiera el pacto de reconciliación de la transición. Sin obviar lo convulso que resultó el periodo republicano y sin evitar idealizaciones indebidas, creo que eso no puede servir, y creo que se ha dicho varias veces en esta mesa, para edulcorar el significado del golpe de Estado fallido de 1936, la guerra civil y la represión franquista. Además, esta crítica, como ha dicho el secretario de Estado de Memoria Democrática, no tiene suficientemente en cuenta que las víctimas del bando nacional, del bando de los vencedores, fueron resarcidas durante 40 años de dictadura. Además, a mí me preocupa especialmente, y creo que no lo digo yo, que puedo tener menor autoridad, creo que sucesivos informes de la ONU han insistido en que las leyes de concordia aprobadas en algunas comunidades autónomas corren un riesgo cierto de atacar frontalmente el derecho a la verdad y de amparar crímenes cometidos bajo la dictadura. Quienes critican el periodo que abarca, que se amplía hasta 1983, y que esto permitiría alimentar la tesis de aquellos que consideran que no vivimos en un régimen democrático, entre otros, evidentemente, H. Bildu, que fue un actor clave para la aprobación parlamentaria,
creo que de alguna manera no tienen en cuenta precisamente que los propios historiadores, insisto, no lo digo yo, que soy socióloga, los historiadores han diferenciado claramente dos etapas en la guerra sucia contra ETA, una primera entre 1975 y 1981, donde estarían grupos de extrema derecha y de violencia policial y parapolicial, y por otro lado, entre 1983 y 1987, que estaría toda la guerra sucia encarnada en los grupos antiterroristas de liberación. Entonces, podríamos discutir si 1983 es el año más adecuado, pero yo creo que es muy importante para una democracia sana poner sobre la mesa el significado y el alcance de la guerra sucia y reconocer adecuadamente a sus víctimas. Por otro lado, en el periodo de cobertura sí que ha habido una reacción no solamente por parte de los poderes públicos y de algunos sectores políticos, sino también de las propias asociaciones. A mí me duele especialmente que determinadas asociaciones digan que con una ley como esta se busca reescribir la historia para victimar a terroristas de ETA y exigen que se ponga el mismo celo en investigar los crímenes de ETA sin resolver y en perseguir el enaltecimiento del terrorismo de la misma manera que el franquismo. Creo que la falta de consenso político y el grado de polarización en el que vivimos lo que hace de alguna manera es derivar en juegos de suma cero entre las víctimas, de tal manera que parece que si hablamos de unas víctimas estamos negando la legitimidad de otras y las estamos minusvalorando. Creo que contra esa tendencia hay que luchar denodadamente cada uno desde su puesto de responsabilidad institucional y socialmente. La crítica, que es legítima, a la alianza entre el PSOE y Bildu para aprobar esta ley, no debe obviar, como digo, que la guerra sucia existió y que sería democráticamente sano ponerlo sobre la mesa. Es muy importante que la comisión que ha sido nombrada para evaluar los sucesos que pudieron ocurrir en este periodo ampliado funcione con garantías de imparcialidad para que no solamente reconozca a las víctimas debidamente, sino también para que sirva para despejar determinados malentendidos y para fortalecer el Estado de Derecho. Como se ha dicho también en la mesa, creo que es muy importante no intentar imponer una memoria canónica. Esto es solo apto para ideologías totalitarias y hemos tenido bastante con el franquismo primero y con ETA después. Pero ética y políticamente necesitamos de un relato o de unos relatos, de alguna manera, que no muestren para nada equidistancia entre víctimas y verdugos. Ni sobran las fundaciones de víctimas, que tampoco representan a toda la pluralidad de víctimas, ni sobran las asociaciones memorialistas, ni Gogora, ni el Centro Memorial, siempre y cuando se cumplan dos condiciones. La primera, ser fieles a la verdad. Reivindican como víctimas a quienes lo fueron, sin realizar equiparaciones indebidas. Ni el franquismo justifica la violencia de ETA, ni la violencia de ETA justifica el terrorismo de Estado. Y contribuir con su misión y con su dinámica de funcionamiento a la desnormalización y a la deslegitimación de la violencia de motivación política y a la defensa de la dignidad de todas las personas. Ese suelo ético es exigible especialmente a las instituciones y a los poderes públicos. Y en ese sentido, a todas aquellas instituciones que trabajan en el terreno de la memoria, lo que les corresponde es potenciar sinergias y trabajo conjunto. Eso sería mi evaluación de las leyes y de las políticas públicas en general, pero quería dedicar una especial atención al ámbito educativo y a dos cuestiones que para quienes estamos trabajando en esta línea dentro del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto tienen especial importancia. Creemos que para que las políticas públicas de memoria sean eficaces deben combinar una doble estrategia que nosotros hemos denominado la memorialización de la historia y la historización de la memoria. La memorialización de la historia supone encarnar lo que nos ha sucedido en la memoria de las víctimas de la violencia de motivación política. Y a ello responde la presencia de las víctimas en las aulas. Y por el otro lado, la historización de la memoria, contextualizando críticamente lo sucedido de manera que podamos convertir a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, a ellos y a ellas, en sujetos históricos, en sujetos con conciencia crítica. Simplemente respecto del primer aspecto, lo que sí podríamos ver es que, según los datos que os decía del Deustobarómetro que os mencionaba antes, solamente un 6% de los jóvenes y de las jóvenes entre 18 y 24 años han tenido la ocasión de disfrutar, entre comillas, de la presencia de víctimas en las aulas. Creo que aquí nos lo tenemos que mirar, porque hay una falta de capilaridad del programa sobre el conjunto del tejido educativo que nosotros ya sospechábamos que era así, porque cuando llegan los estudiantes y las estudiantes a la universidad y nosotros realizamos, aplicando el ADI-ADIAN en estudiantes de todas las titulaciones, nos encontramos con que la mayoría de ellos no han tenido la ocasión de poder estar con víctimas, ¿no? Y la mayoría de los que han tenido esa ocasión normalmente proceden de centros concertados
y de filiación religiosa. Entonces, hay diferentes factores que pueden explicar esa falta de capilaridad en el tejido educativo, pero yo creo que puede haber, evidentemente, desde la controversia ideológica y política que sigue enfangando todo lo que tiene que ver con la memoria, hasta también cuestiones como la fractura dentro de la propia comunidad educativa, entre la comunidad educativa y la sociedad, y la falta de recursos por parte del propio profesorado. Creo que es muy importante, y lo digo desde la experiencia que hemos tenido en la universidad, que un elemento fundamental de esa política pública de memoria, de esa presencia de las víctimas en las aulas, es todos los aprendizajes éticos que los y las estudiantes experimentan cuando se encuentran frente a una víctima. Yo solamente los voy a listar porque los hemos mencionado en otras ocasiones y creo que es importante que podamos, de alguna manera, pensar sobre ellos. En primer lugar, como política pública de memoria, la presencia de las víctimas en las aulas es un acto reparador para la propia víctima. En segundo lugar, permite enriquecer nuestra identidad colectiva, de manera que se puede incorporar a ella todo lo que tiene que ver con el sufrimiento injustamente padecido, teniendo en cuenta que precisamente uno de los objetivos de los terroristas era despojar a esas víctimas de su condición ciudadana, de construir determinados prejuicios sobre la culpabilidad de las víctimas, esos mecanismos discursivos de algo habrá hecho, ¿no? Educar sentimientos, es muy importante el cultivo de los sentimientos y no marginarlos. Educar sentimientos como la indignación ante la injusticia sufrida, la compasión, comprometiéndonos al resarcimiento de los daños sufridos, y también la defensa de la dignidad, tanto de la víctima como también del victimario, y debatir en profundidad sobre cuestiones que tienen que ver con el perdón y la reconciliación. Bueno, y hay otra cuestión que quería decir sobre esto a propósito de la presentación que ha hecho José Antonio antes sobre un caso en el Centro Memorial de presencia de un victimario. Yo creo que es muy importante que empiecen a estar los victimarios arrepentidos en las aulas. Así lo defendemos desde el CEA. Creemos que hay que hacer caso al Consejo de Participación de las Víctimas del Terrorismo, que precisamente fruto de un estudio que realizaron durante 3 años aproximadamente, llegaron a esta conclusión. Porque, como han dicho algunas víctimas bastante conocidas, se pueden convertir a los ojos de los jóvenes en los mayores deslegitimadores de la violencia. Y finalmente, sobre el tema de, si hemos hablado de la memorialización de la historia, también en el terreno educativo hablar de la historización de la memoria, creo que sí que es importante tener en cuenta que hemos marginado todo este asunto, hemos priorizado la presencia de las víctimas en las aulas, pero no tanto un análisis crítico de lo que nos ha sucedido y por qué nos ha sucedido lo que nos ha sucedido, ¿no? Sí que es verdad que en los últimos años se han hecho algunos ejercicios precisamente para que se utilicen en los centros educativos, y me estoy refiriendo a unidades didácticas como la de Erenegún y también la del terrorismo en España, ¿no? Y evidentemente son un avance respecto de lo que había hasta el momento, pero creo que también hay algunas limitaciones que deberían revisarse. Voy a hacer una comparación muy breve entre los dos tipos de unidades didácticas respecto a lo que se refiere al contenido, a las actividades y a la estrategia pedagógica. Ninguno de los dos materiales, con independencia, que podríamos profundizar si luego alguno quiere preguntar en el debate sobre toda la refriega dialéctica que suscitó Erenegún, que hizo que tuviera que hacerse modificaciones sobre parte del material, pero creo que en los materiales, tal y como están en este momento, sí podríamos decir que ni el terrorismo en España ni tampoco Erenegún muestran una equidistancia argumental que atenúe la responsabilidad de ETA y se subraya como pilar la defensa de la dignidad y los derechos humanos de las personas. Es verdad que en el caso del terrorismo en España se realiza un análisis del contexto económico y social y político del periodo de la dictadura. Si bien uno y otro material muestran lagunas en lo que se refiere a la exposición de los orígenes y la evolución de ETA, mientras que el planteamiento de Erenegún puede difuminar de alguna manera su agencia o invisibilizar la existencia de alternativas a la violencia, el terrorismo en España es muy claro, visibiliza con claridad ambas opciones. Ambos materiales sí presentan, y yo creo que la gente no lo conoce, una dura crítica a la violencia policial y parapolicial y a los GAL. Si Erenegún presta poca atención al tema de las víctimas y a su activo papel en la sociedad, el terrorismo en España les da un lugar central y muestra las distintas caras de las víctimas, incluida la figura de los amenazados y de los extorsionados. El material de Gogora no alude a la responsabilidad ética y política de la izquierda abertzale en la justificación de la violencia, cuando en cambio en el caso del Centro Memorial tiene un papel muy importante. A mí me preocupa mucho también el tema del lenguaje y sobre todo cuando estamos trabajando con jóvenes. No es lo mismo que uno utilice la expresión lucha armada o impuesto revolucionario que hable expresamente de extorsión
o de terrorismo. Y en el caso de Herenegun creo que hay déficits respecto del lenguaje que son muy significativos. En lo que se refiere al planteamiento pedagógico, creo que hay un mínimo común denominador que comparten Herenegun y el terrorismo en España, y es que se centran en la educación en valores, que está muy bien, pero no es suficiente. Creemos que si queremos convertir a los estudiantes en sujetos con conciencia histórica, debemos, de alguna manera, utilizar otro tipo de estrategias centradas en actividades y ejercicios de indagación histórica. Y yo creo que en el Centro Memorial hay un intento a través de estas unidades, pero creo que habría que profundizar más en ello. Y voy a terminar, me queda un minuto, que no voy a hacer, voy a venir aquí a hablar de mi libro, no es eso, pero sí que nosotros, teniendo en cuenta la labor que se ha hecho ya y teniendo en cuenta una comunidad de aprendizaje que hemos realizado con jóvenes entre los 18, 17 y 25 años, nos dábamos cuenta precisamente que uno de los problemas más serios para que los estudiantes que no tienen conocimientos, pero que sí vienen con fragmentos de memoria, y que muchos de esos fragmentos de memoria permiten reconstituir, vamos a decir, los fundamentos de lo que se ha llamado el relato del conflicto milenario, lo que tenemos que hacer es intentar ir con pico y pala deconstruyendo todos y cada uno de los mitos que han ido alimentando la normalización y la legitimación de la violencia. A eso obedece una colección editorial a la que se ha referido antes José Antonio, en donde intentamos monográficamente abordar cada uno de esos mitos. Evidentemente somos conscientes de que todo no se puede trabajar en los centros. Es verdad que es un tipo de material que está más centrado en el alumnado universitario, pero también en el profesorado, que por ejemplo en secundaria, en formación o en ejercicio, podría utilizarlo. Creemos, insisto, que se han hecho cosas, pero que todavía nos queda mucho para hacer, de alguna manera, mostrar las sinergias entre historia y memoria e historia y ética. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Clara, contundente y al grano como un torpedo, o sea, bajo la línea de flotación. Muy bien, muchísimas gracias a los tres por estas intervenciones, yo creo que tan atinadas, ajustadas también en el tiempo, porque se trata de que bueno, el público asistente pueda intervenir. Es un momento. Yo si no haré como los profesores, que no voy a decir que voy a preguntarles a ustedes, pero entonces si no tomaré la palabra. Pero sí que me parece importante que ahora que tienen oportunidad, bueno, podamos abrir ese turno de palabra. Creo que ya hay alguna mano por ahí. Tenemos hasta y cuarto, me han dicho, o sea que... A ver, sí, muchas gracias. En el tema de la memoria democrática, de conocimiento de las víctimas, yo creo que se está avanzando y se avanza mucho, pero yo voy a incidir en un aspecto en el que estamos trabajando algunos, que gracias a que la ley del año 22 abrió las posibilidades de no solo restaurar y zanjar cuestiones, y nunca mejor dicho, y el resarcimiento de las víctimas, sino también el reconocimiento de la gente que luchó por la democracia, y esa ley nos permite trabajar eso, y de hecho, bueno, la ley dice exactamente: conoce la trayectoria de nuestra democracia desde sus orígenes a la actualidad, sus vicisitudes, sacrificios de los hombres y las mujeres de España en la lucha por las libertades y la democracia. Es un deber ineludible que contribuirá a fortalecer nuestra sociedad en las virtudes cívicas y los valores constitucionales. Eso para mí fue una sorpresa y una gran aportación. Y al margen de todo lo que están haciendo las grandes asociaciones, incluida la Fundación Buesa, gracias a Edu y a Antonio y a todo el equipo, algunos creemos que hay que poner también el foco en mucha gente que se sacrificó y que luchó por la democracia. El año pasado hicimos un reconocimiento a líderes vecinales de la transición, en el ámbito, en este caso, de Vizcaya, y este año, que creía que iba a ser más fácil, pero vamos a hacer un reconocimiento a gente desde el mundo de la cultura que trabajó por la democracia. Y desgraciadamente en el País Vasco no hemos encontrado muchos. Pero bueno, en todo caso, creemos que también hay que ampliar ese foco. Sin más, gracias. Muchas gracias, Miquel. Por ahí hay más, sí. Sí, no sé si me salgo del tema, pero he querido hacer esta pregunta en otras ocasiones y no se puede tomar la palabra casi nunca. Quisiera plantear el tema de si realmente los niños, los escolares, son víctimas o vicarias o de alguna manera del terrorismo.
concreto, en el franquismo se decía que era una barbaridad pedagógica y una crueldad psicológica que los niños catalanoparlantes o vascoparlantes no pudiesen estudiar en su lengua. Llegó la democracia y lo que era una tortura, según decía Benet y alguno más en Cataluña, ahora es una práctica habitual. Es decir, los niños no pueden estudiar en su lengua materna, sufren muchísimo, los padres sufren muchísimo, la gente se calla por miedo. Ese miedo no es terrorismo quizá, no se podría entrar en el concepto de terrorismo, pero hay un miedo cerval a ir en contra de las políticas lingüísticas, que no de las lenguas, que a veces nos equivocamos. Entonces, quisiera plantear, y yo creo que es un tema de bastante interés, si se considera que esos niños son víctimas también, en un momento determinado en el franquismo y ahora en la democracia, lo cual todavía es más grave, porque tenemos libertades. Y que no se diga que la ley lo permite, porque la ley lo permite, pero la práctica lo niega. En Vitoria hay únicamente 2 centros en los que se puede estudiar en castellano, teóricamente. Uno en la pública y otro en la privada. En Guipúzcoa no hay ninguno. En Vizcaya hay 4 o 5. Simplemente quería hacer esta pregunta. No sé si hay alguna más para reunir. En cualquier caso, advierto que esta jornada gira en torno a la herencia del franquismo y del terrorismo. Por lo tanto, sería bueno ubicarlo en ese espacio de debate. No quiero decir con eso que no pueda tener relación con lo que usted ha planteado, pero entiendo que sería más adecuado para una jornada sobre política lingüística, por ejemplo, sin tratar de evitar el debate. Sí, yo trato también de aclarar y de centrar. No sé si había por ahí alguna y luego hacemos, si queréis, una primera... Bueno, en primer lugar, enhorabuena a todos por vuestra exposición y también por la moderación de la mesa. José Antonio, recientemente, muy recientemente, o sea, hace una semana, asistí a un funeral de un joven, ¿se escucha? Sí. Sí. De un joven amigo fallecido en un terrible accidente de montaña. Bien, en el funeral asistí y luego toqué el chistu con un grupo de chistularis de la zona. Y en un momento pues, se abordó la canción Calera, Calera, la famosa canción cuya autoría, por cierto, no es de Telesforo Monzón, es de Imanol Urbieta y de Josu Txapartegi, escrita y compuesta en 1976. Es la canción que hoy se canta en las calles por determinados movimientos afines a la izquierda abertzale que piden la amnistía para los presos. Y yo en un momento me planteé qué hago, toco, me voy, que me quedo. Entonces intenté, de formación profesional, a veces errada, pero intenté decirles, a ver, yo la voy a tocar, pero por la amnistía de 1977, que se consiguió y que provocó que todos los presos salieran a la calle. Claro, yo me di cuenta de que me miraban como a un bicho raro, dada mi edad y su edad, y allí ninguno de los 30 y tantos o casi 40 presentes conocía este dato. Entonces, no deja de ser, después de escucharos y de compartir iniciativas, el caso de Izaskun, no deja de ser desalentador encontrarnos todavía con estos panoramas. A instancias de este seminario se publicó Verdaderos Creyentes, un libro que me resulta siempre interesante, en el que participé con un capítulo en el que analizaba la confluencia de discursos de jóvenes ultraderechistas adscritos a grupos deportivos, fundamentalmente fútbol, jóvenes salafistas o captados por el yihadismo en varios lugares del norte de Marruecos, fundamentalmente Tetuán, Tánger, Finidec y Castillejos, y jóvenes cercanos a la izquierda abertzale y captados por lo que entonces se denominaba Kale Borroka. Hoy, en 2024, constato que en esos lugares del norte de Marruecos, esos jóvenes, sobre todo desde que se desactivó el ejército islámico, el califato, son una ínfima minoría. La mayor parte de la sociedad y de los jóvenes de esos lugares del norte de Marruecos repudian la violencia yihadista. Constato con cierto temor que en el panorama español estos grupos ultraderechistas, que sin duda tienen una peligrosa
incidencia son minoritarios. Sin embargo, observo con cierta desazón que en mi país, en mi paisito, vamos a llamarlo así, todavía esos grupos siguen teniendo una penetración significativa. No voy a decir mayoritaria, esto barómetro lo indica, pero una significación muy significativa, sobre todo por el tanto por ciento tan elevado de jóvenes que ante ello callan. Las primeras unidades didácticas en 2006, el trabajo de Baqueas, luego el trabajo en el Centro de Ética Aplicada, tantos trabajos, Adi Adian, el poner en marcha en 2011 el proyecto de víctimas educadoras, tantos años, para ahora haceros esta pregunta. ¿Qué podemos hacer en este sentido? ¿Qué podemos mejorar en este sentido? ¿Y dónde puede estar la clave para que esto vaya adelante? No esperemos, no haya que esperar a la generación de los nietos. Si quieres, Edu, hacemos una primera tanda, no sé. Bueno, puede ser, yo creo que al hilo de las tres intervenciones, especialmente de la que comentaba Jesús, yo también incidiría en la misma línea y teniendo aquí a los responsables políticos y luego a Izaskun, que trata sobre el tema educativo, ¿de qué manera se podría mejorar la colaboración entre administraciones e implementarlo directamente para vincular, por ejemplo, Ministerio de Educación, Consejería de Educación, en este tipo de políticas públicas de la memoria? Pero antes, bueno, la intervención sobre lo que comentábamos. Sí, vamos a ver, yo muy breve con este tema, que seguro que ellos van a comentar más. Es cierto que esa preocupación existe y es la que fundamentalmente nos mueve a llevar a cabo determinadas actuaciones, fundamentalmente de cara a entrar en la escuela. Yo antes decía que una de las grandes preocupaciones que tenemos es la gente joven y sobre todo que la gente joven pueda conocer lo que es la memoria democrática. Es cierto que siempre nos preocupa que haya, por ejemplo, un 25% de la población joven que diga que no le importaría vivir en un régimen autoritario. Lo veíamos no hace mucho en el barómetro que saca el país. Es un 25% que es preocupante, sin lugar a dudas, pero también tenemos que ponderar a la hora de hablar de la gente joven que hay un 75% que quiere la democracia. Es decir, eso me parece que es importante tenerlo en cuenta, porque si no, ponemos el foco solo y exclusivamente en el 25% que nos tiene que preocupar. Desde ese punto de vista, y preocupados por esta cuestión, por ejemplo, el año que viene es el 50 aniversario de la muerte del dictador y fundamentalmente se está pensando en cómo llegar con el tema del marco comparativo dictadura-democracia, 50 años en libertad, dictadura, democracia, ¿qué era la dictadura? ¿Qué es la democracia? ¿Cuáles son los avances de la democracia? ¿Qué ha dado la democracia? Tratar de llevarlo a la gente joven. ¿Cómo? Con nuevos formatos. Porque como no andemos con nuevos formatos, los chavales jóvenes ni nos ven. Segundo, además de nuevos formatos, tiene que ser preguntas de cómo estaba la situación. Por ejemplo, las mujeres. Decir nada más el hecho de que las mujeres no podían tener un pasaporte si no tenían el apoyo o el permiso familiar, o que no podían abrir una cuenta corriente, que los chavales jóvenes no lo saben, y decir qué es lo que tienen en democracia ya les llama la atención, porque hay que tratar de llamar la atención con este tipo de cuestiones. O que la gente no sabe que simplemente por ser homosexual te encarcelaban y te llevaban a una colonia penitenciaria de Canarias, como FIA, y tú lo planteas, se lo dices, sí, eso no es posible y tal. Pero sí, hay que recordar para inmediatamente decir qué ha hecho la democracia aquí. Tenemos que plantearnos, y estamos tratando de hacerlo con motivo. Siempre se busca algún motivo para incidir de una manera muy directa en estos procesos. Hasta tal punto que nos estamos planteando, desde el punto de vista didáctico, tener funcionando en cada una de las comunidades, de las provincias de este país,
exposiciones muy didácticas, muy interactivas, para que los chavales vean estas cosas y vean qué es la democracia y que vean qué fue la dictadura, y alertarles de los peligros que hoy tenemos en las redes, cómo están entrando en las extremas derechas, los grupos populistas, los planteamientos neofascistas que le llevan de una manera así, sin profundizar mucho en esta cuestión que planteaba. No sé si consejera o Izaskun queréis intervenir. Bueno, yo sí que quería decir que en este punto es un tema que especialmente nos preocupa dentro del departamento y nos está ocupando. Sí que es necesario introducir en las aulas, y cuando hablaba de colaboración entre administraciones, claro, una de las colaboraciones es desde luego la introducción en el currículum de materias en este sentido, pero otra cuestión es también colaboración dentro del propio gobierno entre departamentos. Nosotros somos el Departamento de Derechos Humanos, pero aquí el Departamento de Educación también tiene mucho que decir. Entonces, yo hablaba al principio del tema de la difusión. O sea, es muy importante los estudios científicos, son muy importantes los estudios investigadores, historiadores y demás, pero su difusión es fundamental. O sea, tenemos que llegar, como decía el secretario de Estado, perdón, tenemos que llegar a los jóvenes y desde luego nos tenemos que esforzar y empeñar en llegar. Ese es uno de mis empeños en esta legislatura, una de mis líneas estratégicas y desde luego vamos a avanzar en ella. Bueno, Jesús, nosotros hemos hablado mucho de esto porque tú formabas parte de esa comunidad de aprendizaje y yo creo que es importante escuchar a los jóvenes lo que tienen que decir. O sea, no solamente los datos macro lo dicen, sino también cuando se habla con ellos, te dicen que ellos viven las consecuencias del silencio autoimpuesto por la generación de sus mayores. Que ellos no se sienten cómodos muchas veces porque saben que encuentran el no por respuesta en sus familias y en sus entornos más próximos. Que las informaciones que reciben sobre el conflicto vasco y la violencia y tal, bueno, pues son elementos fragmentarios y a veces ni siquiera son conscientes de que lo tienen. De tal manera que yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que esos estudiantes, esos jóvenes, no son tabula rasa. No vienen de casa vacíos, aunque no se hable de ello. Vienen, como decía antes, con unos fragmentos de memoria que a veces casi es peor. Creo que lo decía antes Manuel Cruz, ¿no? Casi es peor eso, la tergiversación, que el olvido. Es que si olvidásemos el todo, igual podríamos construir algo, pero el problema no es el olvido. El problema es la tergiversación y la deformación de la realidad. Y creo que en ese sentido es muy importante, cuando se trabaja con estudiantes, en esa línea de penetrar en ellos, primero hay que saber qué es lo que piensan y qué es lo que sienten y qué fragmentos de memoria tienen. Que muchos de ellos no te dicen, evidentemente, que legitiman la violencia. ¡Ay, qué horror! Pero te pueden decir, es que en ese contexto era inevitable. Es que no había otra alternativa. Mentira. Eso hay que decir claramente, mentira. La mayoría de la gente no optó por la violencia para defender sus intereses políticos, ¿no? Esa es una parte. Por eso hay que trabajar mucho esas relaciones entre memoria e historia que yo decía. Y evidentemente habrá que hacerlo en otros formatos, de manera que penetren en los jóvenes. Pero si nos limitamos simplemente a reproducir los discursos vamos a decir, evidentemente con un buen fundamento historiográfico, pues como les suelo decir muchas veces a Antonio y a José Antonio, nos leemos entre nosotros y nosotras. No nos van a leer los jóvenes. No tenemos, de alguna manera, capacidad de difusión didáctica. Y nosotras, digo, Ángela y yo, en este sentido, estamos trabajando en esa dirección. Pues evidentemente no tenemos cuenta en TikTok, ni la voy a tener, ¿no? Eso es mi mayor paso. Ni voy a tener otras cosas de estas. Pero creo que hay que utilizar diferentes formatos y sobre todo hay que hacer a los chavales y a las chavalas no solo destinatarios de. Cuando yo hablo de sujetos con conciencia histórica, estoy hablando de que sean protagonistas, de que ellos. Entonces, por ejemplo, cuando estamos pensando siempre en las actividades, estamos intentando que quienes leen se sometan, vamos a decir, de alguna manera, se sumerjan en la labor de deconstrucción del mito y de reconfiguración de la historia. Entonces, mientras simplemente los veamos como destinatarios de algo que nosotros les metemos pues, con calzador, pues no vamos a conseguir cambiar absolutamente nada.
Y respecto a lo que has dicho por ahí sobre el tema de la reivindicación, ¿no?, de las personas que contribuyeron a la democracia, a mí me parece que un salto cualitativo entre la ley del 2007 y la ley de 2022 me parece que es precisamente el reconocimiento como eje transversal de la perspectiva de género. No me ha dado tiempo a decirlo porque me cortaba, le estaba viendo que me estaba mirando. No sabía de qué ibas a hablar. Pero yo me estaba mirando y yo digo, no llego, pero me parece que es muy importante precisamente porque esa lupa, esas gafas moradas, permite ver precisamente cuál fue la situación especialmente de las mujeres, no solo de las que contribuyeron con su lucha a la democracia, sino también de todas las mujeres que muchas de ellas sufrieron una situación de humillación, de persecución, de vejación, y también todo lo que se refiere al colectivo LGTBIQ+. El que manda es Edu. Aquí como... Nos está mirando. Pero sería brevísimo. Fernando, te pido... No, es por lo que ha dicho Miquel Toral. Es decir, es que es fundamental, y la ley así lo contempla, el papel que desempeñaron los movimientos sociales en la conquista de la democracia. Que casi siempre se ha venido planteando que quien trae la democracia son las grandes élites. Es decir, fue el rey, fue Suárez, fue Carrillo, fue González. Estos son los que traen la democracia. Y muchas veces uno se plantea, ¿y dónde estábamos los demás? Los que estaban en los movimientos estudiantiles, los que estaban en los movimientos vecinales, los curas obreros, los movimientos sindicales, el incipiente movimiento feminista que entonces estaba surgiendo con todas las perspectivas que habría. De ahí que ese sea un marco de preocupación importante también, y ya os adelanto que pronto veréis en una serie en Radio Televisión Española en el que habrá 6 capítulos en el que se habla de la conquista de la democracia por los movimientos sociales. Creo que hay una última palabra, una cosa muy breve. Creo que es importante, y es para la consejera de Justicia. La pregunta, me ha parecido entender que la ley contempla, bueno, es así de hecho, contempla lo que no se permite que se exalte en espacios públicos la violencia, o se hagan homenajes, etcétera, a gente que ha practicado la violencia, ¿no? Y además que es un aspecto ejemplar en el tema de educación. Entonces mi pregunta es, vemos que estas cosas se siguen haciendo con gran tristeza por parte nuestra. ¿A qué se debe esto? Que no se cumpla la ley, ¿y qué podemos hacer? Bueno, yo de hecho lo planteé en mi intervención en el Parlamento. Esta cuestión es muy importante para nosotros, el tema de que la ocupación de los espacios públicos para reivindicar la acción de determinadas personas sin saber, o sea, sin poner que esas personas han cometido delitos muy graves, asesinos. Y bueno, pues hablábamos de la indiferencia general de la sociedad, y hablamos también del ejemplo que estamos dando a nuestros jóvenes y de que es muy importante transmitir, ¿no? Yo creo que hablaba Izaskun muy bien lo del tema de la indagación histórica. O sea, no solamente hay que formar en valores, sino también darles las herramientas para que ellos mismos puedan saber lo que ocurrió y, bueno, formar su propia idea de qué fue esto, ¿no? Entonces, sobre ese tema sí que sabemos, bueno, por nuestra parte sí que sabemos que hay diferentes sentencias judiciales sobre este tema, se han pronunciado ya, y bueno, nuestra idea es, si es necesario alguna modificación legislativa para introducirlo, desde luego nosotros lo vamos a estudiar, lo vamos a plantear y lo vamos a abordar. Con respecto al otro tema, también abordar el tema de la formación en las aulas. Sí que nos parece, desde luego, que todo esto añade un sufrimiento añadido, injusto, a las víctimas, y desde luego tenemos que trabajar sobre ello. Son dos vías, porque una es la vía de modificación legislativa, pero también sabemos que hay otra vía, que es la vía municipal, ¿no? Actuar con los ayuntamientos y, en principio, plantearles esta cuestión. Muy bien, muchas gracias. No sé el tiempo que tenemos, Edu, ¿un cuarto de hora? Menos 25 como un clavo. Muchísimas gracias.